Muy buenos días a todos, espero que estéis bien. Soy Pablo Secades, consultor del Sevier de Plataformas de Investigación y hoy tenemos la última sesión de Scopus. Hoy consistirá en preguntas y respuestas. Si queréis y tenéis alguna pregunta podéis ir poniéndola en el apartado de preguntas e intentaremos responderlas lo mejor que podamos a lo largo de la sesión. Si os parece, como siempre, damos 3 o 4 minutos de cortesía para que todo el mundo pueda unirse a la sesión, a pesar de que haya alguna demora, y comenzamos enseguida. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, por estar aquí, por vuestras preguntas. Insisto, si tenéis alguna, por favor, no dudéis en ponerlas en el apartado de preguntas y respuestas. Yo he recopilado algunas que han ido surgiendo a lo largo de las sesiones y las trataremos de abordar todas en 3 o 4 minutos. Hasta ahora. Gracias por confirmar, Xavier, que se oye bien, me alegro. Muy buenos días a todos nuevamente. Son las 10:04 de la mañana y creo que podemos comenzar esta, que es la última sesión de la serie que hemos tenido sobre Scopus. A lo largo de la semana pasada y los 2 primeros días de esta semana hemos ido abordando todas las funcionalidades de la herramienta y hoy trataremos de dar respuesta a aquellas preguntas que no quedaron respondidas durante la semana. Soy Pablo Secades, consultor de soluciones de investigación para el Sevier. Yo he impartido las sesiones de la mañana y mi compañera Cristiane Fiorini ha impartido las sesiones de por la tarde. Espero que aquellos que hayáis atendido a estas sesiones hayáis aprendido cosas, os resulte útil, os resulte interesante y que tengáis tiempo para explorar la herramienta en profundidad y sacar el mayor provecho de ellas.
Como siempre, antes de comenzar, indicaros que la sesión está programada para 1 hora, dependerá un poco de la cantidad de preguntas que hayas. Y bueno, como sabéis, pues es la última de las sesiones que forma parte de un grupo completo de sesiones que, como os digo, tratan de abordar todas las funcionalidades de la herramienta. Si alguna vez tenéis consultas, preguntas, dudas sobre cómo utilizar, cómo acceder, cómo conseguir credenciales y demás, por favor escribid a recursoscientíficos@fecit.es. La licencia de Scopus llega a través de FECIT a vosotros, a todas las instituciones, universidades, centros de investigación y demás, y son ellos los que os pueden informar acerca de cosas como accesos, conexiones y demás. Estamos grabando la sesión. Como sabéis, bueno, os lo indicaré posteriormente, estas sesiones se graban y luego son subidas también a la página de recursos científicos de FECIT, recursos científicos, fecit.com. Recibiréis un certificado de asistencia, será enviado por FECIT, no lo envía el Sevier, es FECIT quien organiza la gestión y emisión de los certificados. Si tenéis alguna duda, por favor, escribid a la misma dirección que veis en pantalla y en el certificado computará el número de horas a las que habéis atendido, es decir, es un certificado único. Si habéis atendido a 2 sesiones, figurará que habéis participado en 2 sesiones. Si habéis participado en 7, pues serán 7. La última frase no aplica para la sesión de hoy. En todas las demás sesiones hemos ido lanzando una serie de cuestionarios que teníais que ir contestando para poder obtener el certificado. Hoy no haremos nosotros las preguntas, hoy las preguntas las tenéis que realizar vosotros. Lo que sí es importante para obtener el certificado es que atendáis a la sesión completa, a toda la longitud de la sesión. Bueno, como sabéis y como acabo de indicar, Scopus, que es una base de datos de información científica, llega a vosotros a través de FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y llega a todos los centros de investigación estatales que están, digamos, bajo el paraguas de FECIT. Vosotros como investigadores, universidades, CSIC, centros tecnológicos y demás. FECIT negocia la licencia a nivel nacional para acceder a Scopus y esto os permite acceder a toda la funcionalidad y potencialidad de la herramienta. Es muy importante, como siempre digo, que entréis con vuestras credenciales institucionales. Si tenéis algún problema de acceso, consultad con vuestras bibliotecas o consultad con FECIT, porque es muy importante que tengáis una cuenta a través de la que podáis acceder y esto os permitirá acceder a todas las funcionalidades que ofrece Scopus. Si no, solamente tendréis acceso a la versión preview, que es más limitada en cuanto a lo que se puede hacer. Permite acceder a contenido, pero no permite hacer análisis más profundos, como hemos visto, como los análisis institucionales, los análisis de autor y demás. Y bueno, pues como veis, FECIT ofrece un servicio muy completo e importante de apoyo al uso de esta herramienta, con formaciones, respondiendo a vuestras consultas y, como digo, dando apoyo, accesos y demás a todas las instituciones que forman parte de este acuerdo, que son 116 instituciones y que consisten en 248 centros. Agradecemos siempre mucho a FECIT su colaboración con nosotros para que bueno, la herramienta llegue de la manera más adecuada y la podáis utilizar bien. Esto ha sido un poco el programa de lo que hemos visto en las últimas semanas. Hemos hablado un poco teóricamente en qué consiste Scopus, ya sabéis, una base de datos científica que recoge más de 95 millones de piezas de información y estos son artículos, capítulos de libro, revisiones sistemáticas, todo contenido científico, de más de 7.000 editoriales científicas y también ofrece 19 millones de perfiles de autor, más de 90.000 perfiles institucionales. Bueno, hay un montón de información interesante e importante en la base de datos. Hemos visto cómo buscar, cómo hacer búsquedas de documentos en Scopus, cómo analizar los resultados de esa búsqueda, cómo buscar perfiles de autores y perfiles institucionales y cómo analizar también los resultados que obtenemos cuando analizamos la producción científica de un autor o de una institución, centro de investigación y demás. Hemos visto métricas tanto de revista como de autor que aparecen en Scopus y ayer comentamos un poco, cómo dimos algunas pistas, algunas ideas sobre cómo escribir apropiadamente los artículos de investigación para que sean indizados en Scopus y hemos visto otras herramientas que ofrecen apoyo de manera gratuita desde el Sevier a investigadores como vosotros, como podrían ser Journal Finder, ELSA para escribir libros y demás. Y hoy, pues llegamos al apartado de preguntas y respuestas.
última de las diapositivas. Si queréis más información, como siempre comentamos, están las LibGuides, las guías de biblioteca de Scopus. Simplemente tenéis que poner en vuestros buscadores Scopus y LibGuides y accederéis a todo este contenido. Hoy lo podemos ver someramente. Básicamente repite un poco el contenido de lo que hemos ido explicando en estas sesiones de una manera muy estructurada, muy lógica, muy comprensible y muy legible, con vídeos, con tutoriales, con todo tipo de material de apoyo. Y si queréis revisitar estas formaciones, en la página de servicios de formación online de recursos científicos, también de FECIT, subiremos las grabaciones de estas sesiones. Ahora mismo tenéis acceso a las sesiones que se impartieron en el último semestre del año pasado y unas semanas después de que terminen estas formaciones, es decir, una semana después del día de hoy, unas semanas, 2, 3 semanas, se subirán las nuevas grabaciones de este primer semestre de 2024. Y comentamos también que el segundo semestre organizaremos unas sesiones parecidas, así que estad atento al anuncio que ofrecerá FECIT. Y bueno, con esto empezamos. Yo creo que podemos ir directamente a la base de datos y empezar a contestar, analizar, abordar preguntas que podáis, y que veo que algunas van llegando al chat. Bueno, veo que una pregunta que os interesa a muchos tiene que ver con el índice H. Vamos a ver, voy a ir poco a poco, me tenéis que disculpar si en algún momento hay algún silencio, puesto que tengo que ir buscando las preguntas, recopilarlas y esta herramienta no os penséis que es la más sencilla a la hora de leer las preguntas. Bueno, alguien pregunta o varios de vosotros estáis interesados en saber cómo se llega a analizar el índice H de un autor. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar un autor. Bueno, yo en este caso siempre utilizo mi perfil más que nada por no interferir con los nombres de otras personas. Mi apellido es Secades y no voy a poner mi nombre para mostraros también cómo unificar perfiles, que es algo que también estáis preguntando. Un perfil de autor es generado por Scopus cuando un autor publica al menos un artículo. En alguna sesión habíamos dicho 2. Esto ha cambiado, ahora con un solo artículo ya te incluyen en la base de datos. Entonces tienes que tener un artículo publicado en alguna revista que esté indizada en la base de datos. Una vez que esto suceda, se os genera automáticamente un perfil de autor. Vosotros no tenéis nada que hacer. A diferencia de ORCID, por ejemplo, que siempre decimos que es el identificador de investigador estándar a nivel mundial, significa Open Researcher and Contributor ID, o sea, el DNI, digamos, del investigador. Y esta es una herramienta que a vosotros os permite subir vuestros artículos, actualizar vuestros currículums, indicar qué becas habéis recibido, qué proyectos se os han otorgado y demás. Esto se hace activamente por vuestra parte y os recomiendo que tengáis vuestro ORCID al día porque da mucha visibilidad como autores. Los perfiles de Scopus se generan automáticamente una vez que tengáis artículos publicados en revistas indizadas en la base de datos. Hay veces en las revistas, cada revista pide que como autores firméis de una manera, pues podéis firmar con vuestro apellido, coma, inicial, punto o con apellidos compuestos. Bueno, cada revista os va a pedir algo diferente, de tal manera que no siempre vais a firmar con el mismo nombre. Entonces, el algoritmo a veces tiene perfiles duplicados y en este caso podría ser el caso, imaginaos que Secades Villa y Rico Secades fueran la misma persona. Si os encontréis con este caso, si alguno de vosotros queréis actualizar vuestro perfil de autor uniendo 2 perfiles que consideráis que son el vuestro, lo único que tenéis que hacer es seleccionar esos 2 perfiles y se os ofrecerá la opción, como veis en pantalla, de pedir que se unifiquen los autores. Bueno, esto os van a preguntar si lo pedís por vosotros o lo pedís por alguien más. Si es vuestro perfil, vais adelante. Voy a cancelar porque no son mis perfiles y simplemente, bueno, tendréis que confirmar, recibiréis un mensaje de correo electrónico diciendo que habéis hecho esta petición y otro confirmando cuando se ha producido el cambio. En cualquier caso, vamos al perfil de un autor para ver qué significa el índice H y dónde se puede encontrar. Cuando estáis en el perfil de un autor, bueno, tenéis información sobre el nombre, sobre la última afiliación a la que ha pertenecido, los documentos y demás. En esta parte, justo debajo del nombre, aparece el índice H.
En este caso es un índice H de 18. Simplemente accionáis el botón ver gráfico del índice H y os llevaría a este índice, que es un índice un poco del impacto de un investigador, y es lo que veis en la gráfica. Tenéis en la parte izquierda un formato tabla y en la parte derecha de la pantalla un formato gráfica. En la parte izquierda se listan todos los documentos publicados por este autor, ordenados de mayor a menor número de citas recibidas por estos documentos. Y de esta combinación entre la posición del artículo y el número de citas recibidas se genera el índice H. Es un poco lo que veis en la gráfica. En la gráfica, bueno, podéis ver el número de citas recibido por los distintos artículos. Hay 28 artículos publicados, es lo que se indica con la línea azul. Todos estos artículos, digamos que en el eje de ordenadas están el número de artículos publicados, ordenados por número de cita, y en el eje de abscisas está el número de citas. Entonces, en el momento en el que un artículo recibe el mismo número de citas que la posición que ocupa en el ranking de documentos citados, ese será su índice H. Es decir, de todos estos documentos, el documento número 18 ha recibido 18 citas. El documento 19, sin embargo, no ha recibido 19 citas. El día que este artículo reciba 2 citas más, el índice de impacto de este autor subirá a 19. Entonces, digamos que es un indicador, casi todos los indicadores de calidad, ya sean de impacto, ya sean de revista, ya sea de autor, tiene mucho que ver con el índice, perdón, con el número de citas recibido, y esto es para revistas, para autores y demás. Alguien pregunta por los certificados. Los certificados, las consultas que tengáis, por favor, hacedselas a recursosscientíficos@fecit.es. Ellos son los que generan los certificados y ellos son los que os pueden contestar estas dudas. Bueno, hemos hablado del índice H, de los perfiles de autor. Alguien dice que cuando se abren las formaciones de abril, en abril no ofreceremos formaciones, ofrecemos 2 rondas de formaciones por año. Este ha sido el primer semestre, en el segundo semestre ofreceremos más. Diferencias, alguien pregunta cuál es la diferencia entre el JCR, Sitescore y el SJR. Son todos indicadores de calidad de revista. Vamos a ir a una revista, como sabéis, está en el apartado de Sources, en la parte superior de la pantalla. Cuando entráis en Scopus, se aparece con el listado inicialmente de todas las revistas indizadas en Scopus. Tenéis que tener en cuenta que aquí aparecen 45.000 resultados. No todos estos títulos están actualmente activos en Scopus. De hecho, hay unos 25.000. El resto son revistas que en algún momento estuvieron indizadas, pero que por haber desaparecido, por falta de calidad, por haber perdido alguno de los requisitos que se necesitan para estar en la base de datos, han sido descatalogadas. Todo el material de una revista que en algún momento fue indizada permanece en la base de datos. Por eso este número no indica todas las revistas activas. De estas hay activas en torno a la mitad. Bueno, en cualquier caso, vamos a una, cualquiera, la primera. Y como podéis ver, siempre aparece el número de la revista, el tiempo de publicación que está cubierto o representado en Scopus, en este caso desde 1950 hasta el día de hoy. En algunos casos veréis que hay discontinuidades. Eso quiere decir que una revista ha entrado y salido de la base de datos debido a los criterios de calidad más de una vez. Bueno, y tenéis información sobre la editorial que lo publica, sobre el identificador de la revista y las áreas temáticas a las que pertenece. Bueno, hay un montón de información. Y luego tenéis todo lo que tiene que ver con los digamos, factores de impacto, lo que mide, digamos, los indicadores que miden la calidad de una revista. Y bueno, pues como veis, el indicador de impacto que ofrece el Sevier es el Sitescore. Podéis acceder a él a lo largo de los años, y es la relación que existe entre el número de citas recibidas por una revista en un tiempo concreto, y en este caso para el Sitescore son los últimos 4 años, a partir del año que queramos analizar, dividido por el número de documentos que ha publicado esta revista en este mismo tiempo. Entonces, bueno, en el caso de esta revista, veis que el Sitescore es muy alto, es de 642, es decir, por cada documento ha recibido, digamos, una media de unas 640 citas, lo cual es muy importante.
Aparte de eso, la revista o Scopus ofrece dos indicadores más. Los indicadores son el SEMAGO Journal Ranking, este ha sido desarrollado por la Universidad de Granada y ofrece el SNP también, que ha sido diseñado por la Universidad de Leiden en Holanda. Realmente no voy a deciros cómo se calculan estos dos indicadores porque realmente son algoritmos muy complejos. Os invito a que visitéis las páginas web si tenéis interés y realmente estáis muy metidos en métricas. Como os digo, el algoritmo no es complejo. Están representados en la base de datos por el hecho de que utilizan los datos de Scopus para generar estos indicadores, es decir, utilizan el número de citas recibidos por los artículos y basándose en los datos que existen representados en Scopus y entonces generan estos indicadores. Y ambos marcadores lo que tratan es de ponderar, en el caso del SEMAGO Journal Ranking, la disciplina en la que se publica. No todas las disciplinas reciben el mismo número de citas, entonces, bueno, hay cierta injusticia, entre comillas, entre a lo mejor el impacto de un investigador que trabaja en biomedicina, donde hay mucho movimiento editorial y donde hay muchas citas, o alguien que trabaja en artes y humanidades o en ciencias sociales. Entonces, este indicador lo que trata es de ponderar estas diferencias. Y el SNP trata de tener en cuenta también la calidad de la revista en la que se publica. Como os digo, son unos algoritmos bastante complejos, lo encontráis en las páginas web de estas métricas sin ningún problema y simplemente indicar que están incluidos en Scopus porque se alimentan de los datos de esta base de datos. Espero que más o menos haya quedado más o menos claro. Sigo pasando a los siguientes indicadores. Alguien pregunta, buenos días, de las métricas vistas durante los seminarios, ¿cuál sería la más importante a tener en cuenta a la hora de valorar una revista? Todos son indicadores de calidad y como vosotros trabajáis en vuestros campos de investigación y sabéis más o menos cómo se citan los artículos, mi sugerencia sería que para tener una primera idea utilizarais el Site Score. Es una métrica muy sencilla, se basa únicamente en número de citas, se calcula de una manera muy fácil y bueno, os da una indicación. Cuanto más altos sean estos indicadores, cuanto más altos sean estos números, bueno, pues mayor es la calidad de la revista, puesto que sus artículos han recibido más citas. Bueno, alguien pregunta, me gustaría saber cómo exporto a Mendeley. Bueno, para exportar a Mendeley lo primero que tenemos que hacer es buscar un documento. Podemos, ya que estamos en esta revista, podemos acceder a todos los documentos que ha publicado esta revista y que están indicados en Scopus. Y simplemente eligiendo, vamos a elegir dos resultados, tenéis la opción de exportar y cuando se os ofrece la opción de exportar, se os ofrece en diferentes formatos. Podéis exportar en formato CSV, un Excel normal, podéis exportar en formato RIFS o BibTeX, que van a ser leídos por vuestros gestores de referencia, o podéis exportar directamente a vuestros gestores de referencia y en este caso, pues a Mendeley. Hay que tener una cuenta creada, estoy en una ventana privada y esto puede hacer que no funcione muy bien, pero a priori la comunicación, por ser ambas herramientas del Elsevier, es directa. Entonces, bueno, estoy en mi cuenta, vamos a ver si es posible hacer la exportación desde esta ventana de incógnito y si no, pues trato de mostraroslo en una ventana normal. Vamos a exportar. Mendeley. Bueno, parece que aquí no funciona, entonces vamos a ir a una ventana normal a ver si desde aquí podemos hacerlo mejor. Bueno, pues vamos a buscar, como siempre, un término de búsqueda para llegar a algún documento. Veo que van llegando preguntas, espero poder abordarlas todas. Si no, siempre nos podéis escribir a nosotros, a Recursos Científicos, y trataremos de daros respuesta con la mayor brevedad posible. Bueno, a ver si se generan los resultados. Son 200 y pico mil resultados. Puede tardar un poco en cargar. Entonces, bueno, vamos a ver si desde esta ventana nos consigue funcionar. Pero debería ser tan sencillo como exportar, ir a vuestro gestor de referencia y en este caso, al no estar en una ventana de incógnito, sí parece que ha exportado los documentos. Un es HIF1 alfa, Hypoxia and Low Glucose. Vamos a nuestra biblioteca de Mendeley, aquellos que la tengáis.
Si no la podéis hacer, es una herramienta gratuita y una versión institucional que es diferente, pero vosotros podéis acceder a las funcionalidades totales de esta herramienta. Y estamos ahora en la cuenta de Mendeley. Y como veis, estos dos artículos, Hypoxia and Low Glucose and the HIF1 Alpha Plot 2, han sido ya añadidos a la base de datos directamente sin tener que hacer ningún otro paso, más que exportar e ir a Mendeley. Entonces, bueno, espero que esto conteste un poco a esta pregunta. Vamos a ir a alguna más. Las métricas vistas por ser más importante, las TAE. Buenos días, muchas gracias. Hemos exportado esto, Inés, espero que haya contestado a esta pregunta. Alguien me dice que no se escucha, pero entiendo que los demás no lo habéis indicado más, así que entiendo que estáis escuchando bien. Vamos a ver. Hacerse una cuenta de Scopus es completamente gratuito. No, la tenéis que hacer, o sea, llega a vosotros Scopus a través de la licencia nacional. Entonces no es gratuito puesto que vuestras instituciones están pagando por vuestro acceso a Scopus. Ellos os dan acceso, pero no, la herramienta tiene un coste y por eso me gusta indicaros que vuestras instituciones pagan por ella. Mi consejo es que la utilicéis con su mayor potencialidad, puesto que tenéis acceso a todas sus funcionalidades completas y creo que es interesante que lo hagáis así. Alguien pregunta, ¿puedes aclarar en qué consiste la sección de documentos secundarios que aparece en la parte superior de la caja de búsqueda cuando filtras por autor y por qué estos ítems no tienen ficha de registro? Vale, gracias, senador, por tu pregunta. Bueno, vamos a ver si encontramos... Perdonad porque tengo un pequeño lío de ventanas en la pantalla. Vamos a nuestra cuenta de... Vamos a ir a un autor. Un segundo, por favor. Bueno, lo podemos ver aquí mismo. No hace falta ir a buscar a un autor. Como veis, cuando hacemos una búsqueda, pues se nos ofrecen varias opciones. Se nos ofrece la opción de ver los documentos, se nos ofrece la opción de ver los preprints y se nos ofrece la posibilidad de ver documentos secundarios. ¿Y qué son los documentos secundarios? Pues son esos documentos, en este caso no hay ninguno, no hay ningún documento secundario, son aquellos documentos que no están indizados en la base de datos, pero que han citado a nuestro artículo concreto, al artículo que nos interesa o al autor que nos interesa o demás. Es decir, son documentos que no están indizados en Scopus, pero que sí citan a los documentos que sí están indizados. Y pueden no estar indizados bien porque la revista no está incluida en la base de datos. Puede ser que falte algún dato, que no esté la lista de autores, que falte el título, que alguno de los metadatos que se requieren para estar indizados no aparezcan, en cuyo caso estos documentos secundarios, estos documentos no aparecerán como documentos secundarios. Vamos a ver, en una jornada sobre operadores, disculpad, usamos pre7. ¿Qué significa o qué significaba? Cuando hacemos una búsqueda, podemos acotar utilizando diferentes operadores. Cuando tenemos dos términos de búsqueda, y en este caso, bueno, lo mejor es hacer la búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar en este caso por documentos. Ya sabéis que nos gusta utilizar términos como food quality. En este caso lo que estamos haciendo es una búsqueda en la cual se incluyen ambos términos. Food and quality. Esto quiere decir que en todos los artículos, en algún lugar del artículo, han aparecido al menos una vez ambas palabras, food and quality. Aquí tenéis la opción de mostrar todos los abstracts y en los abstracts simplemente ya os saldrán resaltados las veces que aparecen estos términos, como podéis ver en la pantalla. Food and quality, la herramienta va a buscar en todos estos cuerpos de texto y va a comprobar, como os digo, que la palabra food y la palabra quality aparece al menos una vez representada a lo largo de todo el texto. Si ponemos el operador pre7, vamos a ver si podemos editar.
si ponemos el operador pre7, lo que estamos indicando es que queremos que estas dos palabras, queremos todos los artículos en los que aparezcan estas dos palabras. El pre indica que la primera palabra tiene que ir anterior a la segunda, es decir, la palabra food tiene que aparecer antes que la palabra quality y tiene que aparecer como mucho separada por otras 7 palabras. Es decir, si entre food y quality hay 8 palabras, el artículo no obtendremos ningún artículo. Si entre food y quality hay 2 palabras, sí obtendremos estos artículos. Y, por supuesto, esto lo que hace es limitar nuestra búsqueda. Si vamos a mostrar los abstracts, ahora lo que vemos es que ya no nos aparecen food and quality a lo largo de todo el artículo, sino en un lugar aparece food, siempre por delante de quality y con no más de 7 términos de búsqueda entre medias. Entonces, bueno, esto lo que hace es acotarnos un poco la búsqueda de tal manera que, por ejemplo, nos aseguremos de que siempre obtengamos resultados consistentes, en el sentido de que si queremos hablar de food quality, bueno, pues no queremos acceder a un artículo que en un momento hable de alimentación y en otro lado hable de la calidad de una herramienta que se ha utilizado para generar un resultado. Entonces, bueno, digamos que es un poco lo que indica. Hay otro operador que es el W y en este caso el W lo que hace es un poco lo mismo, pero no tiene en cuenta el orden de las palabras. Lo único que busca es la proximidad entre ambas palabras. Entonces, si ponemos, si no me equivoco, era W, pues 3, lo que nos indica es que encontrar todos aquellos artículos en los que la palabra food y la palabra quality estén separadas como máximo por 3 palabras, independientemente del orden que ambas ocupen. En este caso, bueno, food quality va adelante, pero hay 3 palabras entre medias, no puede haber más. En este caso van seguidas. Bueno, como veis, bueno, esta es la funcionalidad de estas dos opciones, digamos, de filtrado. Si vais a la página inicial, y esto os recomiendo que, bueno, si os gusta un poco explorar, vayáis al apartado de Search Tips, como ideas de búsqueda. Si accionáis este botón, se os lleva a otra ventana y en esta ventana se describen todos los operadores booleanos, todo lo que tiene que ver con los términos de búsqueda, los códigos de campo, bueno, y hay un tutorial en vídeo, el tipo de errores que podéis obtener y cómo subsanarlos y demás. Es muy interesante si lo que os interesa son hacer búsquedas muy complejas. Esto suele ser un trabajo muy común en vuestras bibliotecas, que cuando se hacen estudios bibliométricos se generan, bueno, cuestiones muy complejas y tener estas pistas, tener estas ideas, bueno, pues puede ser útil para vosotros. Espero haber respondido más o menos correctamente a esta pregunta y ahora necesito ir a ver un segundo, por favor, porque he perdido el lugar de las preguntas. Preguntas y respuestas, chat, sondeo. Bueno, pues no sé dónde se ha escondido ahora el apartado de preguntas y respuestas. Un segundo, por favor, a ver si soy capaz de solucionarlo porque no me aparecen las preguntas y respuestas ahora, no sé por qué razón. Un segundo, vamos a ver si minimizando todo esto soy capaz de llegar a algún lugar. Bueno, pues disculpadme un segundo, ha desaparecido, como os digo, el apartado de preguntas y respuestas de la herramienta. A ver si soy capaz de poder abrirlo. Un segundo. Veo que hay varias preguntas, sin embargo, no me aparece el panel. Disculpadme, ¿eh? Es este, el panel de mandos, asistentes, sondeos. Bueno, no entiendo qué es lo que ha podido pasar con el apartado de preguntas y respuestas, si os soy sincero. Vamos a ver. No sé si podríais utilizar el chat. Si alguien puede intentar utilizar el chat para hacer la pregunta, porque no sé muy bien qué es lo que ha sucedido con esto. De todas formas, si no, lo que voy a hacer es intentar salir y entrar de nuevo y a ver si esto me permite
No, porque esto va a finalizar el seminario para todos vosotros. Entiendo que habéis intentado escribir en el chat y que no aparece. Un segundo, por favor. Panel de documentos, preguntas. Ver. Preguntas. Siento muchísimo estos problemas técnicos. Estamos, de hecho, barajando la posibilidad de cambiar esta herramienta porque, bueno, como veis, algunas veces da algunas dificultades técnicas que nos complican un poquito la vida. Un segundo, por favor. Ocultar automáticamente diseño predeterminado. Bueno, me parecía que, vale, creo que ya he llegado a las preguntas otra vez. De nuevo, disculpas y vamos a ver si, bueno, pues no. Un segundo, por favor, porque diseño predeterminado, panel de mandos, las preguntas están aquí. Sin embargo, cuando las lanzo, desaparecen. Es una cosa muy curiosa. Bueno, vamos a ver, voy a tratar de hacerlo desde aquí. Es bastante limitado lo que puedo ver de las preguntas, pero bueno, creo que más o menos nos podremos arreglar. Vamos a ver, sigo avanzando. Un segundo, por favor. Índice H. A ver, ya voy llegando a más preguntas. Un momento. Creo que comentaste para unificar perfiles, esto ya lo hemos visto, diferencias entre el site score. Hemos exportado a Mendeley, documentos secundarios también lo hemos visto, Pre-7. Vale, alguien dice que no ha recibido ningún certificado de la formación. Los certificados serán enviados entre 2 y 3 semanas después de haber realizado, de haber terminado las formaciones. Y será FECID quien os lo envíe. No tenéis nada que hacer, directamente se os irá enviando. Vamos a ver, ¿cómo puedo comprobar que mis datos estén correctos para la expedición del certificado? Esto lo tenéis que confirmar con FECID. Alguien pregunta con respecto al índice H, ¿cómo se puede saber si 18 es mucho o poco? Realmente no es ni mucho ni poco. Cuanto mayor sea el número, mucho mejor, mucho más impacto tiene el autor. Lo que se puede hacer para saber el impacto es comparar con autores de renombre en el campo y os podéis hacer una idea de, bueno, aquellos investigadores a los que más seguís y demás, podéis ver su índice de impacto y, bueno, esto os indica un poco un estándar de calidad y desde ahí podéis juzgar vuestros impactos o los de otros autores como de buenos son. Realmente no hay un número que digamos este es bueno, este es malo. Los documentos de la lista se ordenan por fecha para el cálculo de índice H. No, los documentos no se ordenan por fecha. De hecho, vosotros tenéis la capacidad de ordenarlos como vosotros queráis y os lo voy a mostrar a continuación. Un segundo, por favor, porque seguimos con este programa de las preguntas. Cuando hacéis una búsqueda, bueno, nos sirve la que teníamos. Vosotros podéis ordenar los documentos de vuestra búsqueda como queráis y para ello tenéis todos los filtros que se os ofrecen a la izquierda. Es decir, que si queréis ordenar estos documentos por fecha, lo podéis hacer por fecha. Si lo queréis por el nombre del autor, por el área temática y demás. Bueno, y podéis por años individuales. Vamos a ver si la base de datos se anima a apurarse un poco. Y entonces, bueno, podéis elegir qué años, podéis elegir por nombre de autor, podéis elegir por área temática y además tenéis otras opciones de filtrado simplemente en esta parte superior de la pantalla. Podéis ordenar los artículos de más recientemente publicados a los publicados más antiguos por el nombre del autor, de la A a la Z o de la Z a la A, por el número de citas recibidas y demás. En el caso de un autor, que es a lo que se refiere la pregunta a la hora de generar el índice H, no se genera ordenando los documentos de una manera cronológica, sino de una manera por número de citas. Vamos de nuevo al autor. Vamos a hacer la búsqueda.
Cuando llegamos al índice H, simplemente espere el gráfico y tal vez sea más intuitivo en este caso ver la tabla que el gráfico. Como veis, los documentos, el documento 1 tiene 139 citas, el 2 103, el 3 93. Han sido ordenados de mayor a menor por el número de citas. De tal manera, insisto, que cuando coincide el número de citas con la posición del documento ordenados los documentos de esta manera, de ahí nos sale el índice H. Entonces, bueno, espero que esto conteste un poco a tu pregunta, Iciar. Bueno, voy a intentar expandir un poco esto para seguir con las preguntas. El índice H por sí solo no aporta mucho. Bueno, es un indicador dentro de cada campo que distintos campos publican más, reciben más número de citas. Yo creo que sí es un indicador de calidad. Cuanto más alto sea tu índice de impacto, digamos que mejor investigador eres en el sentido de al menos de producción científica, por supuesto. Ya sabemos todos que en la ciencia, además de investigar, bueno, es tener un poquito de suerte también. La formación del segundo semestre será diferente, no será muy parecida, lo único que, bueno, abordaremos si algo ha mejorado en la funcionalidad, si algo se ha introducido en la herramienta algo nuevo, pues bueno, lo iremos abordando en ese sentido. Vamos a ver, seguimos con alguna pregunta que ha ido surgiendo. ¿Todas las revistas científicas de calidad están indexadas en Scopus? Hay muchas revistas científicas que no están en el Scopus. Bueno, pues contesto a esta pregunta, María Purificación. Ahora mismo se publican en torno a 100.000, 105.000 revistas científicas en todo el mundo. De estas revistas, la mitad, aproximadamente 45.000, 46.000, son revisadas por pares. Que una revista sea revisada por pares quiere decir que sus artículos, su contenido científico, ha sido sometido al escrutinio y al juicio de otros investigadores, generalmente 2, 3 o 4 expertos en el campo, que juzgan y evalúan la calidad de los resultados y las conclusiones de esos artículos de investigación. Este proceso de revisión por pares empezó hace ya más de 300 años. La primera revista con un proceso de revisión por pares funcionando fue en 1640. Una revista en Francia y otra revista en Edimburgo. De esas 46.000 revistas que son revisadas por pares, y es un criterio sine qua non, puede ser indizado en Scopus. Tienes que ser una revista indizada por pares. De esas 46.000, aproximadamente unas 24.000 son incluidas en la base de datos. Entonces, contestando a tu pregunta, solamente un cuarto, un 25% de todas las revistas científicas publicadas en el mundo están indizadas en la base de datos, y digamos que la mitad de aquellas que tienen un proceso de revisión por pares funcionando. El proceso de selección funciona de la siguiente manera. El editor de una revista que quiere que sea indizada en Scopus tiene que ponerse en contacto con Scopus, nominar, postular su revista para ser incluida en la base de datos, y un comité externo, no está formado por miembros del Sevier, es un comité externo formado por investigadores de mucha calidad en su campo. Hay 17 campos temáticos y luego, bueno, pues dentro de cada campo hay varios expertos. Son los que deciden qué revistas pueden ser incluidas en la base de datos, cuáles no, y hacen un seguimiento de las mismas. Es dinámico, es decir, una revista puede cumplir con los criterios de calidad hoy, pero tal vez el día de mañana no, entonces será descatalogada de la revista. Alguien pregunta dónde se crea el ORCID. Bueno, pues para crear tu ORCID lo único que tienes que hacer es en tu buscador ir a ORCID. Aquí se aparecerá, o sea, se os dará la posibilidad de entrar en ORCID y podéis crearos una cuenta gratuita. Y a diferencia de Scopus o de otras bases de datos, aquí estáis, bueno, simplemente tenéis que registraros. Esto generará un ORCID ID y a partir de ahí pues podéis trabajar añadiendo datos. Bueno, aquí tenemos, bueno, por ejemplo, os muestro el ORCID de alguien. Y esto es una cosa que activamente el investigador tiene que hacer. Entonces, bueno, esto es como una especie de currículum, viene a ser como un LinkedIn, pero muy especializado en ciencias. La educación que ha recibido esta persona, los puestos de trabajo que ha ocupado, las actividades profesionales, de dónde ha recibido financiación, los trabajos que ha publicado y demás. Tenéis la opción de hacerlo público o privado a vuestra elección, pero es interesante tener este identificador como investigadores. Esto os da muchísima visibilidad. Y vosotros siempre podéis, como autores,
conectar vuestro perfil de Scopus con vuestro ORCID. Y es interesante hacerlo porque esto os permite, aquí yo, en este caso, mi ORCID es este número, mi Scopus ID es este número, ambos están conectados, de tal manera que se pueda llegar a mi perfil a mi perfil de ORCID a través de mi perfil de Scopus. Como digo, la visibilidad hoy en día es muy importante para bueno, el mundo es muy competitivo, el mundo científico no es fácil. Entonces bueno, es importante tener estos perfiles al día. Vamos a ver, seguimos con... Espero que esto haya respondido a la pregunta. Vamos a buscar más preguntas. Un segundo, por favor. Alguien pregunta: ¿cómo piensas que evolucionará Scopus en los próximos años? Muchas gracias. Bueno, para responder a esa pregunta, voy a la página inicial de Scopus y aquí veis una nueva pestaña, Scopus AI, que digamos es una nueva herramienta, está integrada en Scopus, pero es una nueva herramienta que funciona un poco con estos modelos de inteligencia artificial similares a ChatGPT, de tal manera que utilizando términos, frases de búsqueda, puedas interactuar con la herramienta y ella te ofrecerá resultados que también de manera textual, escribiendo texto, puedas refinar, analizar y demás. Todo referenciado y bueno, con los mismos criterios de calidad de Scopus. Yo creo que la evolución va a ir un poco en esa línea, la aplicación de la inteligencia artificial. Simplemente que sepáis que tenéis acceso a Scopus normal. Scopus AI es otro tipo de licencia. Algunas instituciones supongo que lo adquieran, otras supongo que no. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que Scopus avanzará un poco en esas líneas. Vamos a ver. Si un preprint no pasa la revisión por pares, ¿se queda de manera permanente en Scopus como preprint o desaparece para publicarse en esta revista? Los preprints van a permanecer siempre en Scopus, a no ser que el autor activamente los quite del repositorio donde han sido subidos. Una práctica recomendable, una vez que el artículo ha sido publicado, es conectar el preprint al artículo. Pero en principio los preprints permanecen en la base de datos. Sin embargo, solo se ofrece un marco temporal de en torno a 7 años. Ahora mismo hay disponibles preprints de 2017 en adelante y esto es así porque se entiende que esos preprints bien se han publicado, en cuyo caso hay acceso al artículo, o bien no se han publicado, en cuyo caso, bueno, pues es material que no es interesante o relevante desde un punto de vista científico, puesto que no ha sido revisado por pares. Vamos a ver qué más preguntas hay. ¿Qué utilidad tiene? A ver, un segundo, por favor. En los resultados de búsqueda, secondary documents, esto ya lo hemos comentado. Bueno, alguien pregunta, todos estos casos hablan de calidad de revista, pero ¿se puede ver la calidad de un artículo concreto? ¿Hay alguna herramienta para ello? Bueno, pues vayamos a un artículo. La calidad básicamente viene indicada por el número de citas que recibe un artículo. Entonces, bueno, vamos a ir a uno de estos artículos cualquiera. Y cuando accedemos a uno de estos artículos, lo primero que vemos es el número de citas, de tal manera que esto ya nos indica un poco la calidad. Tienes más información sobre las posiciones del autor y demás, pero bueno, si vamos a una revista, lo que te indica es el número de veces que se ha visto este artículo, el número de citas que ha recibido en Scopus, el Field Weighted Citation Impact. Aquí tenéis información de cómo se cita. Digamos que es un poco, compara cómo se ha citado este documento en relación a documentos similares. Y además de eso hay otras métricas, que son las métricas PLAM-X, que habla un poco de, se pueden ver en más detalle, tiene en cuenta, digamos, otro tipo de valoraciones. Y en este caso lo que mira es el número de citas en Scopus, en PubMed, por ejemplo, o el número de capturas, el número de bibliotecas que han guardado este artículo en Mendeley. En este caso, por ejemplo, no hay referencias a tweets, por ejemplo, que también se recogía, a likes en
plataformas, digamos, en redes sociales y demás, que muchas veces están incluidos en estos Plamex. Insisto, creo que el indicador mejor de artículo es el número de citas que ha recibido. Cuanto más alto sea el indicador de cuantas más citas haya recibido, bueno, pues mejor es tu artículo. Y Scopus ya te indica el percentil en el que se encontraría. Es decir, este artículo, bueno, se cita a medias en comparación con cómo se citan otros artículos en Scopus, puesto que está en el percentil medio. Bueno, vamos a ver si seguimos con las preguntas. Un segundo, por favor. Calidad de la revista, creo que se ha comentado. Alguien pregunta si puede poner en español la plataforma. No, la plataforma funciona únicamente en inglés. En vuestros navegadores tenéis muchas veces la opción de cambiar el idioma. Las funcionalidades de Scopus, bueno, todo lo que se escribe no es demasiado texto, de tal manera que, bueno, para funcionar con Scopus en castellano os serviría. Lo que no va a hacer es traduciros los textos. Los textos, aunque en Scopus aparecen representados 40 idiomas, los metadatos, lo que es el resumen, lo que es el título, tiene que aparecer siempre en inglés. Es otro de los requisitos para que las revistas sean indizadas en la base de datos. De tal manera que mi consejo es que siempre utilicéis términos de búsqueda en inglés, porque esto os va a permitir acceder o encontrar todo el contenido que buscáis. Alguien pregunta si puede trabajar fuera de la institución. Sí, la institución ofrece accesos remotos que os permiten con vuestra cuenta institucional acceder a todas las funcionalidades de la plataforma desde vuestras casas o centros de vacaciones o demás. De nuevo, podéis hablar con vuestras bibliotecas para comentar todo esto. ¿Cómo se determina el cuartil en el que está una revista? Bueno, pues se determina por el site score que tiene esa revista. Si tenemos 100 revistas que pertenecen a una disciplina y la revista tiene, digamos, el más alto del site score, va a estar en el percentil 99. Si tiene un site score intermedio dentro de esa categoría de revistas, va a estar en el percentil 50, y si está entre las 25 peores, pues va a tener un percentil de 25 para abajo. El percentil va de 100 en 100, los cuartiles van de 25 en 25, son cuartos. Si distribuyes, digamos, la calidad de una revista en 4, la mejor, que será el grupo de revistas que forme parte de ese 25%, será el cuartil 1, la siguiente es el cuartil 2 y viceversa. En Scopus se pueden filtrar avisos editoriales. No se puede filtrar por avisos editoriales, pero si hay artículos que son corrigendum o que han sido retirados o retractados, sí aparecerá una vez que accedáis al artículo, pero no se puede filtrar por este criterio. En las citas de los documentos secundarios se contemplan como el cómputo de citas. Todas las citas, vamos a ver, todo lo que sucede en Scopus sucede dentro de la base de datos. De tal manera que las citas tienen que haber sido recibidas por revistas indizadas en Scopus. Esto es lo que genera el site score. Alguien pregunta, si se pone title abstract key, ¿quiere decir que busca también dentro del cuerpo del contenido del artículo? No. Si utilizas title abstract key, solamente busca en el título, en el resumen y entre las palabras clave. Y esto es así porque este contenido está representado para todos los artículos. Estos son, digamos, un poco los metadatos del artículo. De tal manera que puede haber artículos a los que no accedáis por no tener suscripción. Sin embargo, sí podéis encontrar el artículo y a lo mejor localizarlo a través de préstamo interbibliotecario o de alguna otra manera. Se busca, en este caso, en los metadatos, en el título, en el resumen y en las palabras clave. No busca en el cuerpo del artículo, no busca en el contenido. Vamos a ver. Alguien pregunta, ¿es recomendable entonces buscar con food and quality el número de palabras determinadas de separación, es lugar food quality, entre comillas? No es necesario hacerlo. No es necesario hacerlo, no. Simplemente ponéis food quality y ponéis el operador entre medias y esto os permitirá
os permitirá acceder a vuestro grupo de búsqueda dependiendo de las palabras que queréis incluir. Vamos a ver si sigo viendo preguntas. Alguien dice que había hecho una pregunta sobre el Site Score Tracker. El Site Score Tracker básicamente es lo mismo que el Site Score, pero con una proyección a este año. Vamos a ver si podemos acceder a la revista. Un segundo, por favor. View Full Source Details. Si estamos en una revista, aquí podemos ver el Site Score de 2022 y aquí el Site Score Tracker de 2023. Como os digo, el cálculo se hace a 4 años, digamos. El año editorial finaliza entre abril y mayo del año en curso, es decir, el año 2023 finalizará, digamos, entre abril y mayo de 2024. Entonces, hasta que no llegue ese punto, no se puede generar el Site Score del año 2023, que, como os digo, tiene en cuenta las citas retrospectivamente 4 años. Entonces, digamos que el Site Score Tracker es una proyección al Site Score que va a salir este año, pero digamos que simplemente por dar una idea de cómo va evolucionando la revista en cuanto al número de citas y a documentos publicados, pero no es tan fiable como el Site Score fijo. Los Site Scores de 2022 a 2018 son fijos, el número de citas que se han generado durante esos 4 años son las que son, el número de artículos publicados también, de tal manera que es fijo. El de 2023, digamos que es un poco a futuro, es un cálculo a futuro. Bueno, nos estamos acercando al tiempo. Lamento no poder contestar todas las preguntas. Alguien pregunta si las ecuaciones de búsqueda con operadores complejos tienen algún límite de extensión. En principio no, teóricamente no. Pero bueno, me imagino que en algún punto haya un límite, pero a priori no. Vamos a ver. ¿Es posible ver citas recibidas de revistas que no están indizadas? No. No, correcto, no todo, como os decía, todo sucede dentro de Scopus. Cuando le asignan por error a un autor artículos que no le pertenecen, no es fácil justificarlo. ¿Qué aconsejas que hagamos? Si por error te han asignado un artículo, desde el Author Feedback Wizard que hemos visto, esta posibilidad que te permite editar tu perfil de autor, puedes directamente excluir este artículo de tu lista de artículos. En la página, a ver. Vamos a ver dónde aparece algún filtro para buscar. Bueno, voy con la última pregunta porque nos estamos acercando al tiempo. Alguien pregunta dónde aparece un filtro para buscar solo revisiones sistemáticas. Bueno, pues lo único que tenéis que hacer es ir a todos los documentos de una búsqueda, de una revista, de un autor, a vuestro gusto. Y como os digo, en la parte izquierda tenéis todos los filtros. Aquí, por ejemplo, accionando Review, simplemente, y limitando la búsqueda a Review, si excluís, os aparecerá todo el contenido que no es Review. Si lo limitáis a, os aparecerá todo el contenido que son revisiones sistemáticas. Y en este caso, bueno, pues se os actualizará la lista y, como veis, pues todas los del contenido que habéis recibido pues son revisiones sistemáticas. Vamos a ver si nos da tiempo a contestar una o dos más, si son rápidas. El sistema colapsado siempre aparece el número de citas, posición. Muchos nombres. Vale. Hoy no hay tests, ¿no? Hoy las preguntas las hacíais vosotros. ¿Cómo puedo cambiar mi afiliación en Scopus? Todos los cambios de Scopus, todos los cambios que tengáis que hacer en Scopus como autores, lo tenéis que hacer a través del Author Feedback Wizard. Y Ángela dice que no le aparece Scopus AI, no os aparecerá a no ser que vuestras bibliotecas lo suscriban. Alguien pregunta la diferencia entre Scopus y PubMed. Son dos bases de datos diferentes. PubMed está muy basada en el campo de las ciencias biométricas y ellos tienen sus propios criterios de inclusión de revistas, al igual que lo tienen Scopus. Es como Web of Science. Son, digamos, entidades independientes y cada uno ofrece su criterio a la hora de seleccionar las revistas. No quiere decir que sean exclusivas, es decir, hay muchísimas revistas indizadas en PubMed que no están indizadas que están indizadas en Scopus también, hay alguna que no y viceversa. Esto depende de la política de cada uno. Bueno, estamos llegando a las 11.
Lamento no poder abordar todas las preguntas. Ya muy brevemente, porque esta fue una pregunta que surgió también. Vosotros no enviáis las revistas, vuestros artículos, cuando lo enviáis a una revista lo tenéis que enviar a una revista, no a Scopus. A través de Scopus podéis acceder a la página web de la revista y ahí a la opción de enviar vuestro artículo, pero no lo podéis hacer a través de Scopus. Esto es algo que es dependiente de la revista. Entonces no se puede hacer. Y ya la última, las citas a los preprints cuentan, no cuentan citas a preprints, ni si eres citado por un preprint, que cuenta como tu artículo. Las citas tienen que venir de artículos revisados. Y alguien pregunta qué es SciFal. SciFal es otra herramienta de analítica para hacer estudios bibliométricos muy potente que ofrece el Sevier, sobre todo para trabajo con bibliotecas. Y bueno, permite ver cuáles son los topics más candentes, permite hacer análisis mucho más profundos que Scopus. Bueno, con esto no quiero robaros más tiempo. Prácticamente he contestado a todas las preguntas. Alguna se puede quedar. Si tenéis cualquier duda, por favor, escribid a Recursos Científicos o escribidme a mí y trataré de responderos en el tiempo más corto posible. De nuevo, agradezco muchísimo vuestra asistencia todos estos días. Sé que muchos habéis repetido. Espero que os resulte útil. Espero que podáis utilizar la herramienta que yo creo que es muy, muy importante a la hora de ahorraros tiempo, a la hora de acceder a contenido de muy buena calidad. Y nada, lo dicho, para cualquier duda, tanto yo como mi compañera Cristiani quedamos a vuestra disposición. Bueno, lo dicho, muy agradecido de que hayáis estado presentes y desearos muy buen día y muy buen uso de la herramienta. Un saludo muy cordial para todos. Espero que nos escuchemos pronto. Chao.